Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a comenzar con la realización de la hermosa Shinobu. Van a tomar su hebra de color carne y van a realizar un anillo mágico. Muy bien, dentro del anillo mágico vamos a realizar 6 puntos bajos. Aquí ya está el anillo mágico y vamos por el primero, 2, 3, 4, 5 y 6. Una vez que hicimos los 6 puntos bajos, cerramos el anillo mágico. Jalan hasta que quede perfectamente bien cerrado. Y en la vuelta número 2 vamos a realizar 6 aumentos. 2 puntos bajos en cada uno de los 6 puntos que acabamos de montar. Aquí va uno. Y en ese mismo punto voy a hacer uno más. Y eso voy a hacer en toda la vuelta. Amigas, siempre tienen que marcar su primer punto, ya que estamos trabajando en espiral y sería muy fácil perderse. Déjenme que no encuentro mi marcador. Si no tienen un marcador a la mano, pueden usar una hebrita de otro color y de esa manera pues van a poder marcar. De las vueltas 3 a las 5 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 5 con 12 puntos bajos. Vuelta 6, hacemos un punto bajo y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 8 puntos bajos. Aquí ya hice un punto bajo, miren cómo vamos a hacer la disminución. Tomamos el bucle delantero del primer punto, de esta forma que no se deja. Nos vamos al siguiente punto y solo tomamos el bucle delantero, no vamos a tomar el punto completo. Miren, engancha la hebra, sacan y tejen las 2 hebritas que les quedan aquí. De esta manera haremos las disminuciones. Recuerden, terminamos la vuelta con 8 puntos. Una vez que finalizamos, amigas, vamos a deshacer el último paso del último punto que hicimos. Retomamos la labor y aquí vamos a hacer un cambio de color a color blanco. Toman su hebra de color blanco y van a introducirla de esta forma. Con esa hebra de color blanco estaremos terminando este punto. Así lo que deshicimos lo volvemos a hacer, pero con blanco. Y vamos a hacer en las vueltas 7 y 8 un punto en cada punto, terminando la vuelta 8 con 8 puntos bajos. Muy bien, aquí marcan su primer punto. Fíjense que en los cambios de color no es tan indispensable marcar, porque el mismo cambio de color les va marcando el primer punto, pero si no sienten mucha seguridad, marquen su primer punto, no pasa nada. Pasan las hebritas hacia adelante para irlas perdiendo conforme van avanzando, y así hasta terminar la vuelta 8. Ya terminé la vuelta 8. El último punto no lo termino porque nuevamente haré un cambio de color a color azul marino. Voy a entrar de esta forma y termino el último punto. Voy a cortar la hebra de color blanco, que por ahora ya no voy a ocupar, y voy a aprovechar para ir perdiendo esas hebritas. Voy a hacer de las vueltas 9 a la 20 un punto en cada punto, terminando la vuelta 20 con 8 puntos bajos. ¿Ven? Entro, paso las hebras hacia adelante para irlas perdiendo y hago el punto. Y eso voy a hacer hasta finalizar la vuelta 20. Muy bien, amigas, así es como nos quedaría el primer bracito. Vamos al final a hacer un punto deslizado. Aquí está un poquito oscuro porque como es azul marino, pero bueno, es el color de la ropa de Shinobu. Hacemos un punto deslizado y vamos a dejar hebra corta. No es necesario dejar hebra larga. Cortamos y vamos a hacer otro bracito exactamente igual. Igual, miren, aquí está. Muy bien, antes de continuar vamos a articular los bracitos. Vamos a ocupar un limpia pipas, vean, y vamos a medirlo que quede del tamaño del bracito, pero doblado. Vamos a doblarlo y una vez doblado debe de quedar del tamaño del bracito. Miren, a la primera me quedó
Una vez que esté de el tamaño, van a cortar el sobrante del limpiapipas. Con ese sobrante van a articular el otro bracito. Con un limpiapipas les va a alcanzar para ambos brazos. Y así, miren, articulan el otro brazo y los vamos a reservar porque los vamos a ocupar más adelante, pero es importante que empecemos por los brazos. Muy bien, vamos a empezar ahora con las piernas. Toman su hebra de color blanco y en la vuelta número 1 van a hacer un anillo mágico de 6 puntos. Ya lo hicimos en los bracitos, así es que van a hacer lo mismo. Y en la vuelta número 2 van a hacer 6 aumentos, terminando la vuelta 2 con 12 puntos bajos. Una vez que hicieron esto, van a comenzar con la vuelta número 3, haciendo un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos, y vuelta 4, 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos. ¿Nos habrá quedado algo similar a lo que están viendo en la imagen? Vamos a comenzar la vuelta número 5, en la que vamos a hacer un punto en cada punto, terminando la vuelta con 24 puntos, pero lo vamos a hacer en bucle trasero. Miren, así es cuando tomamos el bucle completo. Nosotros solo tomamos el bucle trasero y vamos a hacer de esta manera un punto en cada punto, vean. Así, hasta terminar toda esta vuelta. Recuerden marcar, no se les olvide, por favor. Terminan la vuelta y hacen un cambio de color a color azul marino. Y vamos a realizar la vuelta 6, en la que vamos a hacer un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Una vez que pero esto ya lo vamos a hacer en bucles normales, miren. ¿Ven? Aquí ya no es punto, bucle delantero, bucle normal. Pasan las hebras hacia adelante para irlas perdiendo y de esta manera hacemos toda la vuelta. ¿Ven? Muy bien, vamos a seguir. Seguimos adelante, hacemos la vuelta número 7, en la que vamos a hacer 6 disminuciones. Bucle delantero del primer punto, bucle delantero del segundo punto, enganchamos hebra, sacamos y tejemos los 2 puntitos que nos quedan aquí. Aquí ya llevo una disminución. Debo hacer otras 5. Muy bien, al final me van a restar 12 puntos. Realizo esos 12 puntos y estaría terminando la vuelta 7 con 18 puntos bajos. En la vuelta 8 voy a hacer 4 disminuciones, 10 puntos bajos, terminando la vuelta con 14 puntos. Y en la vuelta número 9 vamos a realizar 2 disminuciones, 10 puntos bajos, terminando la vuelta con 12 puntos. Muy bien, vamos a cambiar de color a color rosa y vamos a hacer las vueltas 10 y 11 ya en ese nuevo color, haciendo un punto en cada punto, terminando la vuelta 11 con 12 puntos bajos. Antes de continuar, amigas, vamos a articular a nuestra bella Shinobu. Van a tomar el alambre, vayan a la lista de materiales donde les explico qué tipo de alambre es, y van a medir el alambre para que mida 25 centímetros. Miren, aquí lo medí de 24, pero no, amigas. Mídanlo ustedes de 25 centímetros. ¿Qué creen? Que normalmente corto de 24, pero este cuerpo base está un poquitín más largo. Toman esta parte de las pinzas, que es como una tijerita, y cortan, recuerden, de 25 centímetros. Al final es mejor que les quede un poco larguito y tengan que doblar un poco en la punta a que vaya a quedar corto, ¿no? Muy bien, van a doblar de esta forma cada extremo del alambre con ayudándose con el alambre, vean. Los 2 extremos los van a doblar de la forma en que están viendo, que quede bien cerradito, amigas, bien, bien cerradito. Miren, aquí lo estoy uniendo para que quede bien, bien cerradito, ¿vieron? Una vez que hicieron eso, vamos a comenzar a forrarlo con el alambre. Con la cinta transparente. Se los dije en la lista de materiales, pueden usar cualquier tipo de alambre, y sigo con alambre, pueden utilizar cualquier tipo de cinta, puede ser cinta canela, puede ser cinta transparente, inclusive cinta de aislar, y vamos a tener especial énfasis en forrar cada una de las puntas. Miren, aquí le voy a dar varias vueltas.
¿Por qué? Porque las puntas son las que en algún momento pueden causar algún peligro. Entonces, bien forraditas es bien, entre el doblez. Y si las forramos muy bien, será muy, pero muy difícil que se salgan del piecito. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es empezar a forrar todo el alambre. Vean, de esta forma, de esta forma, de esta forma, hasta llegar al otro extremo. Una vez que estemos ubicadas en el otro extremo, vamos a también a dar varias vueltas. Perdón por el movimiento de mi cámara. Van a dar aquí también varias vueltas, dando énfasis que quede este extremo así como gordito. No demasiado, amigas, para que no les cueste trabajo meterlo en el piecito, pero sí lo suficiente para que quede bien seguro. Miren. Y ya quedó nuestro alambre bien forradito. Lo que haremos ahora, vamos a medir la suela del piecito hasta donde vamos ahorita, vean. Vamos a introducir un poquitín de relleno. No demasiado, amigas. Solo un poco. Esto nos va a permitir que el alambre no llegue exactamente hasta abajo. Va a ser como un colchoncito para que el alambre no llegue hasta abajo, hasta abajo. Muy bien. Una vez que hicimos esto, ahora sí vamos a tomar nuestro alambre y vamos a medir la suelita del piecito. Porque vamos a hacer un pequeño doblez. Miren, no debe de quedar del tamaño del piecito, debe de quedar más pequeño. Hacen el doblez de esta forma. Y creo que me quedó un poco grande. Vamos a... Así está bien, amigas. Un poquitito más pequeño que la suela del piecito. Y van a comenzar a rellenar. Es importante que rellenen para que no se les mueva el alambre, porque pues a partir de aquí vamos a seguir con el tejido y pues no, para que no nos cueste trabajo. Fíjense que hay muchas personas que no quieren trabajar con alambres porque a lo mejor se les hace estorboso, pero en verdad que llega el momento en que ni nos damos cuenta que los alambres están allí. Miren. Vamos a continuar en la vuelta número 12 y 13. Vamos a hacer en cada una de las vueltas un punto en cada punto, terminando la vuelta 13 con 12 puntos bajos, pero en color verde. Haremos cambio de color a color verde. Nos habrá quedado así. Aquí ya hice un cambio de color a color blanco y de las vueltas 14 a la 18 haré un punto en cada punto, terminando la vuelta 18 con 12 puntos bajos. Nuevamente hacemos cambio de color a color azul marino en la vuelta número 19. Vamos a hacer un aumento en cada uno de los puntos que tenemos. Estaríamos terminando la vuelta con 24 puntos bajos y de las vueltas 20 a la 26 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 26 con 24 puntos. Así nos habrá quedado, vean. No se desesperen con tanto cambio de color, todo tiene un porqué. Hacemos un punto deslizado, no se olviden ir rellenando la piernita conforme vayan avanzando, Así, hicimos un punto deslizado y dejamos hebra corta. Y ahora vamos a comenzar a hacer este bordado. Recuerden, si tienen duda de qué material utilizar, vayan al primer video en donde les digo los materiales que vamos a necesitar. Este bordado que vamos a hacer, amigas, no tiene un patrón, está simulando a una mariposa, así es que pues pueden hacerlo como ustedes quieran. Vamos a tratar de simular una especie de rombos, pero no tienen que quedar simétricos, no tienen que quedar perfectos. Si les quedan perfectos, no se va a ver bien, porque en la naturaleza las cosas no son de esa manera, ¿no? O sea, una mariposa no tiene medida con una regla, con una cinta. Mientras más, ¿cómo les diré? Que se vea el patrón que estamos siguiendo, pero no necesita quedar perfecto. Así es que bueno, pues aquí yo les muestro solo un ejemplo de lo que yo hice, pero es probable que a ustedes les quede mucho más bonita. Yo no tengo experiencia en esto de bordar y todo tiene su dificultad, todo tiene aquí en México decimos, todo tiene su chiste. Entonces, mis respetos, yo sé que muchas de ustedes bordan precioso. En mi otro canal, en Cometa Crochet, hicimos también, estamos terminando una muñeca
es la muñeca Natalia, en la que le hicimos flores bordadas con listón en el vestido. Están súper fáciles de bordar, pero yo sé que ustedes hacen cosas magníficas, así es que miren, vayan observando lo que yo estoy haciendo, pero estoy segura que ustedes van a lograr cosas más bonitas. No hay necesidad de que hagan algo perfecto. Miren, así me quedó. Así me quedó, amigas. Así es que una vez que hayan hecho este bordadito, van a hacer otra pierna exactamente igual, amigas. Una vez que tengan la segunda pierna, en la segunda pierna no van a cortar el alambre. Fíjense que no me convenció tanto el bordado de la segunda pierna. Es probable que lo vuelva a hacer. Muy bien, muy bien. Entonces, ya que tengan la segunda pierna, les decía, no vayan a cortar la hebra. Miren, yo terminé prácticamente en la parte trasera de la piernita. Yo necesito ubicarme en la parte lateral de la pierna, en el punto central de la parte lateral de la pierna. Miren, yo veo que es en este punto, miren, allí queda perfectamente ubicado en la parte lateral de la piernita. Si ustedes lo necesitan, pongan un marcador y van a tejer. Déjenme regresarme porque creo que ahí quedó como más adelante. Miren, voy a tejerlos. Van a tejer los puntos necesarios, los puntos bajos necesarios hasta llegar a ese punto que quede justo en la parte media, en la parte central de la parte interna de la piernita. Los puntos necesarios, miren. Aquí, creo que aquí yo ya llegué, me parece que haré un punto bajo más y ya siento que estoy bien ubicada. Porque vamos a unir las piernas y si no van a quedar chuecas, no queremos que queden chuecas, así es que debe de quedar bien en el centro. Van a tomar la primer pierna que hicieron, déjenme, voy a hacer antes 3 cadenas. Aquí vamos a empezar haciendo 3 cadenas para unir las piernitas. Van a presentarlas de esta forma, esta es la parte delantera, vean. La van a presentar de esta forma para que ahora en la otra pierna ubiquen el punto central. Muy bien, una vez que lo tengan ubicado, amigas, yo ya lo ubiqué aquí con mi marcador. Allí voy a introducir el crochet. En ese punto que marqué, ahí voy a introducir el crochet y voy a realizar un punto deslizado. Aquí vamos, amigas, hacemos un punto deslizado. Y así habrán quedado unidas las piernitas. En este mismo punto deslizado, en el mismo voy a comenzar haciendo un punto bajo en cada uno de los puntos que corresponden a esta pierna, amigas. Comenzando, como les digo, desde aquí, desde donde hicieron el punto deslizado. Muy bien, recuerden que son 24 puntos. Voy a realizarlos, amigas. Miren, aquí ya los realicé, llegué a los puntos de unión y vamos a hacer un punto bajo en cada uno en cada una de las cadenas de unión. Vean, así quedaron las piernitas. Vean cómo lo tomo con mi mano. Estoy entrando, se puede decir que de la parte de abajo, de esta manera. Ahí está, y vamos a hacer un punto bajo en cada uno de esos puntos. Aquí va uno. Nos vamos al siguiente. No sé si alcancen a escuchar, está lloviendo ligeramente aquí en mi comunidad. Estamos en plena época de lluvias, ya la época de lluvias va muy avanzada, pero fíjense que había llovido muy poquito. Apenas ayer, apenas hoy, apenas en estos días está lloviendo un poquitito más. Hace rato llovió muy fuerte. Muy bien, aquí hice ya los 3 puntos en la cadena de unión. Voy a hacer ahora un punto bajo en cada uno de los puntos de la segunda pierna. Ya los terminé, llegué otra vez a los puntos de unión, voy a hacer un punto bajo en cada uno de esos puntos. Estoy ahora del otro lado de las cadenas, aquí ya va a ser mucho más fácil realizarlos. Estaría terminando esta que es la vuelta número 27 con 54 puntos bajos y ya tenemos unidas ambas piernitas, vean. Vayan rellenando conforme van avanzando, amigas. Recuerden, vuelta 28, un punto en cada punto, terminando la vuelta con 54 puntos. Y así nos estaría quedando, amigas.
Seguimos con la vuelta 29 en la que haremos 7 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 48 puntos, y vuelta 30, un punto en cada punto, terminando la vuelta con 48 puntos. Vamos avanzando, vuelta 31, 6 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos bajos, y vuelta 32, un punto en cada punto, terminando la vuelta con 42 puntos. Muy bien, amigas, vuelta 33, 5 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos. Y vuelta 34, 4 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos bajos. Muy bien, amigas, ya rellené como pueden ver. Vamos, antes de continuar, a acomodar los alambres. Miren, a la altura de donde vamos ahorita voy a hacer un doblez hacia la parte de afuera. Y con el otro voy a hacer exactamente lo mismo, vean. Cada alambre va a ser doblado hacia afuera. Vamos a ubicar el centro del cuerpo de Shinobu y ahora el doblez lo vamos a hacer hacia arriba. Lo vamos a hacer con ambos alambres. Vean, ubican el centro del cuerpecito y hacen el doblez. Una vez que hicieron esto, lo único que van a hacer es entrelazar los alambres y van a tener ya un solo alambre. Acomoden bien y vamos a continuar. Miren, muy bien. En esta vuelta vamos a hacer un cambio de color a color blanco. Es la vuelta 35. Vamos a trabajar en bucle delantero, haciendo un punto en cada punto, terminando la vuelta con 30 puntos. Miren, toman el buclecito de adelante solamente, pasamos las hebritas hacia adelante para irlas perdiendo y hacemos nuestro punto bajo. Ahí está. Nos vamos al siguiente punto solo tomando el buclecito delantero. Ahí está. Pasamos las hebras adelante para perderlas y hacemos nuestro punto bajo. De esta manera vamos a hacer toda la vuelta. Miren, aquí ya terminé. Voy a hacer una vuelta más, que es la vuelta 36, en la que haré un punto en cada punto, terminando la vuelta con 30 puntos. Muy bien, volví a hacer un cambio de color a color azul marino. Voy a trabajar en bucle trasero haciendo un punto en cada punto, terminando la vuelta 37 con 30 puntos bajos. Muy bien, amigas, no se desesperen con tanto cambio de color. Vuelta 38, haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta con 30 puntos. Seguimos adelante con la vuelta número 39, en la que vamos a realizar 8 puntos bajos, una disminución, 13 puntos bajos, una disminución, 5 puntos bajos, terminando la vuelta con 28 puntos bajos, y vuelta 40, un punto en cada punto, terminando la vuelta con 28 puntos bajos. Muy bien, vuelta 41, 8 puntos bajos, una disminución, 12 puntos bajos, una disminución, 4 puntos bajos, terminando la vuelta con 26 puntos, y vuelta 42, un punto en cada punto, terminando la vuelta con 26 puntos. Vuelta 43, 8 puntos bajos, una disminución, 11 puntos bajos, una disminución, 3 puntos bajos, terminando la vuelta con 24 puntos, y vuelta 44 y 45, un punto en cada punto, terminando la vuelta 45 con 24 puntos. Ya vamos bien avanzados. Vuelta 46, 8 puntos bajos, una disminución, 10 puntos bajos, una disminución, 2 puntos bajos, terminando la vuelta con 22 puntos. Miren, amigas, en esta vuelta es donde vamos a unir los bracitos. Yo ya comencé haciendo 7 puntos bajos. Muy bien, van a tomar cualquiera de los dos bracitos que hicieron, tratando de que la unión de colores quede hacia el cuerpo de Shinobu. Miren, así, que esa unión quede, para que no se note, amigas. ¿Cómo vamos a unir los bracitos? Vean. Aquí deben fijarse que quede bien ubicado en la parte lateral del cuerpo.
Entonces, una vez que ubicaron para que quede la unión de colores, van a introducir el crochet de la manera que vieron en la imagen, de la parte interna del bracito hacia afuera. Ubican en qué punto les toca trabajar ahora y ahí van a introducir el crochet. Muy bien, enganchan la hebra y vamos a hacer nuestro punto bajo atravesando el cuerpo, atravesando el brazo y hacemos nuestro punto bajo. Muy bien, vamos a utilizar un punto más de unión de brazos. Ya lo hicimos una vez más, ya atravesé el brazo, atravieso el cuerpo. En el siguiente punto que me toca trabajar del cuerpo. Aquí voy. Amigas, está lloviendo fuertísimo. Muy bien, atravieso. Ay, se me soltó, amigas. Una vez más. Vamos a entrar en el bracito, vamos a entrar ahora en el cuerpo y vamos a hacer aquí un punto bajo. Vamos a hacer lo mismo con un tercer punto. Otra vez entramos en el brazo, vamos a entrar al cuerpo, enganchamos la hebra y hacemos nuestro punto bajo. Amigas, ojalá no les moleste el ruido de la lluvia, en verdad. Muy bien. Así es como quedaría unido el brazo. Miren cómo quedó perfectamente unido en la parte lateral del cuerpo. Continuaríamos haciendo 8 puntos bajos. Unimos el segundo brazo de la misma manera que unimos el primero, igualito. Al final nos sobraría un punto. Realizamos ese punto y estaríamos terminando la vuelta con 26 puntos bajos. Miren, aquí siempre surge la misma duda. Voy a hacer todo lo que necesito hacer para unir el otro brazo y terminar la vuelta y les voy a explicar por qué esta vuelta se termina con 26 puntos. Miren, aquí ya están los dos brazos unidos. Si ustedes recuerdan, cada uno de los bracitos constaba de 8 puntos, pero usamos 3 de esos 8 puntos para unir los brazos al cuerpo. Muy bien. Esos 3 puntos constaba de 8. Los 3 puntos con los que unimos se van a quedar aquí. Con ellos ya no vamos a trabajar, se van a quedar perdidos aquí adentro. Entonces, nuestro bracito ya no es de 8 puntos, ya es de 5 puntos. Muy bien. Entonces, como se van a quedar perdidos esos 3 puntos aquí, y nosotros vamos a trabajar en este contorno que les voy a mostrar en un momento. Vean. Vamos a trabajar por aquí afuera. Aquí hicimos al principio, si ustedes recuerdan, hicimos 7 puntos aquí. Ahora nos van a quedar 5 de este brazo, serían 12. 8 que hicimos aquí adelante son 20. 5 del segundo brazo, 25. Y un punto que hicimos al final serían 26 puntos, amigas. Vuelta 48. Una disminución. 12 puntos bajos. Una disminución, 10 puntos bajos, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Vuelta 49, 2 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos. Seguimos. Amigas, vayan rellenando porque el espacio cada vez se hace más y más pequeño. Por favor, rellenen. Vuelta 50, 9 disminuciones continuas, terminando la vuelta con 9 puntos bajos. Muy bien. Vamos a seguir ahora con un cambio de color a color carne. Y vamos a hacer en las vueltas 51, 52 y 53 un punto en cada punto, terminando la vuelta 53 con 9 puntos bajos. Muy bien, amigas, al final hacen un punto deslizado y dejan hebra corta. Así es como nos habrá quedado el cuerpo, amigas. Nos faltan muchos detalles, pero vamos a continuar con la cabeza. Amigas, vamos a comenzar con la realización de la cabecita de nuestra bella Shinobu. Van a tomar su hebra de color carne y van a realizar en la vuelta número 1 un anillo mágico de 6 puntos. Vuelta 2, 6 aumentos, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Vuelta 3, un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos. Vuelta 4, 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos. Vuelta 5,
3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos. Vuelta 6, 4 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos. Vuelta 7, 5 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos. Vuelta 8, 6 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 48 puntos. Vuelta 9, 7 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 54 puntos. Vuelta 10, 8 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 60 puntos. Vuelta 11, 9 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 66 puntos. De las vueltas 12 a la 20 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 20 con 66 puntos bajos. Comenzamos con la vuelta número 21, en la que vamos a empezar a realizar las disminuciones. Hacemos 9 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 60 puntos. Esto sería en la vuelta 21 y vuelta 22. 8 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 54 puntos bajos. Amigas, antes de continuar, van a detenerse un momentito para colocar los ojitos. Los ojos son ojos de seguridad del número 12. Los van a colocar contando a partir del anillo mágico, que sería la vuelta número 1. Van a ir contando de vuelta en vuelta, de vuelta en vuelta, hasta llegar a la vuelta número 17. Los ojos irán colocados entre las vueltas 17 y 18 con una separación de 10 puntos. Muy bien, una vez que hayan colocado los ojitos, van a continuar con el patrón. Vamos a seguir con las disminuciones. Vuelta 23, 7 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 48 puntos bajos. Vuelta 24, 6 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos bajos. Vuelta 25, 5 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos bajos. Vuelta 26, 4 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos bajos. Vuelta 27, 3 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Vuelta 28, 2 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Y vuelta 29, 9 disminuciones continuas, terminando la vuelta con 9 puntos. Vayan rellenando conforme van avanzando, porque miren, el hueco al final queda muy pequeño. Dejan hebra, hacen punto deslizado y dejan hebra larga, porque con esa hebra vamos a coser más adelante al cuerpo. Vamos a hacer las orejas. Para realizarlas, simplemente vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos y eso es todo. Miren, aquí yo ya lo tengo. Anillo mágico de 6 puntos. Les va a quedar parejito de un lado. Vean, como una línea. Aquí miren. De este lado queda parejito y este lado es el que vamos a poner en la carita de nuestra muñequita, en la cabecita. Lo que van a hacer es, a partir de este punto, miren, de este lado del ojito van a contar desde este punto que está pegadito al ojo 5. 1, 2, 3, 4 y 5. El ojito debe de quedar a la misma altura que la orejita debe quedar a la misma altura que el ojito, que no les quede ni más abajo ni más arriba, amigas. Y si es necesario que se ayuden con un alfiler para que no se les mueva, está muy bien. Y vamos a comenzar haciendo puntaditas. Aquí nuestro ojo nos va a decir en dónde termina la orejita y vamos a hacer esto, miren, puntaditas con la distancia de un punto. Aquí ya hice una, atravieso de la forma en que están ustedes observando y me bajo una vuelta y me voy a recorrer
con la distancia de un punto, amigas. Así miren. Pueden hacer 2 puntaditas, 3 puntaditas, las que ustedes crean convenientes. Aquí voy a volver a atravesar la orejita. De esta manera, amigas, está lloviendo fuertísimo. Atravesamos nuevamente. Pero miren, aquí en el último punto que entré. Pero ahora voy a regresar aquí muy cerca de donde está, donde comencé, miren. Ahí voy a salir. Y aprieto bien, acomodo la orejita, que quede muy bonita. Y voy a hacer aquí 2 nuditos. A ver, aquí va el primero. Y voy a hacer un nudo más. Bien apretaditos, amigas. Y ya estas hebras las vamos a perder. Miren, aquí si ven, dejé ensartada la hebra. Y esa primera hebra la voy a perder hacia cualquier punto, ¿ven? Fue con la que cosí la orejita, no desensarté la aguja lanera y ahí está. Y al otro punto, si les alcanza para ensartar y perder de la misma forma, y si no, simplemente cortan y pierden esa hebra hacia adentro. Muy bien. Así es como habrá quedado colocada. Vamos a colocar la naricita. Vean, esta es en la vuelta donde terminan los ojitos. Van a ustedes ver que les quede hacer una línea imaginaria en el centro de la carita para que la naricita quede bien ubicada. Y miren, en esta vuelta que es donde terminan los ojos, allí vamos a colocar. Yo veo que tengo que contar 3 puntitos. En el tercero entro. Voy a contar otros 3, que con esa distancia de 3 puntos voy a hacer la nariz. Fue lo que yo observé y creo que va a quedar bien centrada, amigas. Pero van a entrar desde acá. Van a entrar desde acá. Cuentan esos 3 puntos o los necesarios, amigas, los necesarios para que la naricita quede bien centrada. Yo la voy a hacer con una distancia de 3 puntos. Y voy a empezar a dar puntaditas de la forma en que están viendo, amigas. Voy a pasar esta hebra hacia arriba. Y voy a comenzar aquí a dar puntaditas. Vayan, tantas puntadas como ustedes quieran. Yo he visto a personas que les gusta la nariz que apenas si se nota 2 puntaditas y ya, y listo. Yo no, a mí me gusta que la nariz sea un poquito más prominente y me gusta dar más puntaditas. Esto ya es a gusto de cada una de ustedes. Conforme vayan dando esas puntaditas, traten de acomodar el hilo para que quede bien derechito. Y van a dar aquí las puntadas, repito, tantas como ustedes quieran. Miren, vamos a acomodar aquí, tratando de que quede lo más derechito posible. Y continuamos, amigas. Aquí voy a dar una más. Ahorita que de esta veo si ya me gusta. Y si no, damos otra más. No pasa nada. Si ustedes la acomodan y ven que les quedó chueca, que no les gusta, desháganla y vuelvan a hacer. El trabajo que hacemos tiene esa ventaja que si no nos gusta lo podemos volver a hacer. Este es el momento, amigas. Este es el momento. Yo le voy a dar ya la última puntadita para salir de este lado, vean. Voy a salir justo donde entré. En el mismo punto donde entré, por ahí salgo. Voy a dar aquí 2 nuditos. Así como hicimos en la orejita, vamos a hacer aquí también 2 nuditos. Aquí va uno. Vamos. Amigas, suscríbanse, den like, activen la campanita de notificaciones, compartan y comenten, por favor. Miren, ahí ya hice los 2 nuditos y vamos a perder, así como hicimos en la orejita, con la parte de la aguja lanera donde... voy a acomodar un poco aquí. Con la parte de la aguja lanera donde ensartamos, por ahí van a perder esas hebras hacia adentro. Tal y como lo hicimos con las orejitas, miren. Ahí van entrando las hebritas, nadie va a saber que hay unas hebritas ahí. Aquí ya quedó la naricita, ya decidiré más adelante si la vuelvo a colocar o no. Pero miren, ya quedó. Lo que vamos a hacer ahora es colocar la cabeza al cuerpo. Vean, con el bolígrafo, a mí me gusta hacerlo con el bolígrafo porque tiene punta. Lo van a ir metiendo por este lado de la cabecita y van a comenzar a dar vueltas para ahuecar el espacio.
Poco a poco van a ir viendo cómo el bolígrafo entra cada vez más y más y más. Vean cómo la tinta llega, ¿dónde llega la tinta allí? Pero si yo lo meto más, ya la tinta ya entra más y más y más. Vean, y aquí ya entró más. Entonces yo sigo y va a entrar todavía más. ¿Ven? Debe de entrar más o menos hasta donde empezamos donde hasta allá arriba ya ven que empezamos con un anillo mágico, donde terminan los aumentos, ahí más o menos debe de llegar la abertura. Pueden ayudarse también con unas tijeras de punta si así lo desean, y al final ya que sientan que hicieron ya un pequeño hueco, también se pueden ayudar con el mismo crochet para entrar un poquito más. No es nada difícil, esto es súper fácil, ¿eh? De ahí de donde están los ojos, unas 6 vueltas hacia arriba es donde debe entrar, y miren, ahí entra. Aquí me quedó un poco grande el alambre, yo le hice un pequeño doblez y miren qué fácil entra. Una vez que lo ahuecaron, entra bien fácil. Van a colocar la cabecita que mire perfectamente hacia el frente. Voy a ensartar mi aguja lanera porque vamos a en este momento a comenzar a coser la cabecita al cuerpo. Entonces, tengan cuidado que la cabecita no les vaya a quedar chueca mirando hacia un lado o hacia el otro. Miren, así no. Que quede bien mirando hacia el frente, que no se les mueva, amigas, y van a ubicar en qué parte de del cuellito cae la hebra. Muy bien. Déjenme acomodarla bien. Voy a tomarla de esta forma, vean, para que no se me vaya a mover. Y voy a ver, miren, yo veo que la hebra de la cabecita, vean, ya ven que la dejamos larga, yo veo que cae en este punto. En este punto, tal vez ustedes vean que no es ahí, es por la posición de la cámara, amigas. Entonces, si vieron cómo entré, ay, amigas, saliéndome de foco como siempre, pero déjenme, no me doy cuenta hasta que comienzo a editar, amigas. Miren, ahora voy a entrar al siguiente punto de la cabecita, de adentro de la cabeza hacia afuera. Este bracito no me deja. Ahorita se ve rara Shinobu, pero ya vieron qué preciosa queda, amigas. Nos seguimos al siguiente punto del cuellito. Miren, en la cabecita entran de adentro hacia afuera, así, exactamente así. Muy bien, jalan. Y ahora van a entrar al siguiente punto del cuellito de afuera hacia adentro, vean, así. Y sacamos. Esta forma de coserlo ayuda a que las puntadas no se noten. Vamos a entrar en el siguiente punto de la cabecita. ¿Ya vieron? A veces no entiendo por qué muchas personas, ay, es que por qué tenemos que coser. Son unas cuantas puntadas, amigas. No pasa nada, pero bueno. Así está el patrón y así lo vamos a seguir. Miren, aquí ya terminé de hacer las puntadas. Al final hice un nudo apretadito. Luego volví a hacer otro nudo apretadito. Y lo que van a hacer es meterse por cualquier punto y van a perder en la parte alta de la cabecita de Shinobu. Miren, aquí ya saqué, jalan, amigas. Cortan la hebra sobrante y allí quedó. Así es como va a quedar el cuerpo de la bellísima Shinobu. Hasta aquí nos vamos a quedar por ahora, amigas. Nos faltan varias cosas. En el siguiente video vamos a hacer las pestañas, vamos a hacer el cabellito, vamos a hacer la capa. Un detalle que lleva aquí también nos hace falta y algunos detalles en la parte de enfrente de su ropa. Así es que por ahora nos quedamos así, amigas. Tenemos mucho que hacer. Así es que vayan avanzando, que antes que se den cuenta estaremos terminando a la bella Shinobu. Cuídense mucho.